la violencia de género, no podemos nunca mencionar, tenemos que mencionar las convenciones internacionales de la cual Argentina es Estado parte, la Convención CEDAW, la Convención Belén do Pará, para prevenir, sancionar y erradicar cualquier acto de violencia contra la mujer. Ambas convenciones son ley en Argentina, una del año 85, otra del año 96. La incorporación de las convenciones a los fallos en Argentina fue una incorporación progresiva, para algunos tardía, pero el cruce necesario que se debe hacer con respecto al derecho a la salud, con respecto a las cuestiones oftalmológicas, porque en realidad es necesario, ¿no? Es necesario empezar a trabajar con esta temática y empezar a analizar las aristas particulares que tiene la temática de violencia de género y el cruce con el derecho a la salud. Más allá de las convenciones internacionales, aparece en el escenario normativo la 26485 en marzo del 2009, cuyo decreto reglamentario es el 1011 del 2010. Eso es un marco normativo legal que venimos manejando en el ámbito nacional e internacional cuando hablamos de violencia de género. Agregaría las 100 reglas de Brasilia sobre acceso a justicia, agregaría diferentes normativas, pero como la 24417 de violencia familiar en Capital Federal, pero me gustaría mencionar un fallo, quiero aprovechar mi tiempo, un fallo del Tribunal Criminal del Tribunal Oral de La Plata, de Provincia de Buenos Aires, 2015, un fallo que por ahí lo conocen, el fallo Goncharuc. Fue un fallo muy interesante porque el tribunal en primera instancia de oral número 5 condena a Carlos Goncharuc a la pena de 8 años de prisión por considerarlo responsable del delito de lesiones gravísimas. La defensa recurre lo que resolvió, lo que había resuelto con esa condena, y en este caso, dentro de las defensas, la abogada defensora dice que se valoró la prueba de manera totalmente arbitraria, porque dice, en este caso no se probó la relación de causalidad o el nexo causal de las situaciones de violencia que había sufrido la señora Gómez y la pérdida de visión, porque de tanto maltrato físicos le había desprendido la retina y la dejó ciega. Entonces la defensa dijo, esa señora quedó ciega porque no fue a consultar a su debido tiempo. No quedó ciega por los golpes, quedó ciega porque ella ya tenía un problema anterior. Entonces, lo que fue decisivo para mantener esa condena al señor Goncharuc fueron las pericias oftalmológicas, los estudios médicos para poder acreditar ese nexo causal, esa relación causal entre las situaciones de violencia de manera crónica vividas por la señora Gómez por parte del señor Goncharuc y en este caso que esto desencadenó en una ceguera. La mujer de tantos golpes quedó ciega. Es interesante el fallo porque un fallo no es tan conocido. Cualquier cosa, le voy a acercar el fallo, la que quiere o que quiere el fallo. La verdad es muy interesante cómo el trabajo de los doctores y las doctoras para poder claramente contribuir a esa investigación de ese delito de lesiones gravísimas. Es interesante porque dice, en el mes de julio de 2010, mientras se encontraba en el domicilio que compartía con su pareja, Susana Gómez, tras una discusión, comenzó a ser golpeada por el señor, en todo el cuerpo, pero especialmente en la cabeza y el rostro contra la pared. A raíz de dicho golpe, la víctima sufrió un doble desprendimiento de retina en ambos ojos, lo que a la postre le trajo como consecuencia la pérdida de la visión. Por eso, obviamente, la investigación penal por el delito de lesiones gravísimas. A consecuencia de este maltrato físico y psicológico, comenzó a hacer denuncias por esos golpes y amenazas. Esto le produjo ceguera que por los golpes constantes en la cabeza que causaron ese doble desprendimiento de retina y comenzó a perder la visión. Recordó que el señor le decía, hija de puta, te voy a matar, ciega de mierda. Señaló que no pudo salir de ese círculo, le costaba mucho, hasta que decidió en el 2011 decir basta, porque estaba perdiendo la vista y la justicia no hacía nada, dice acá, ya que tenía 13 denuncias hechas, una medida de exclusión del hogar, pero parecía que eso no era suficiente. La violencia iba en escalada, la violencia iba incrementándose. En julio de 2010, la agarró contra la pared, la golpeó fuertemente en la cabeza, le pegó puñetazo en presencia de sus hijos, la golpeó en la cintura para arriba y en la cara también,
la revolvió de los pelos mientras golpeaba su cabeza contra la pared y le decía: te voy a matar, si te mato acá te entierro en el fondo. Todo ello en presencia de los hijos. Esto es un fallo, no es la historia que estoy contando de que conseguí y me puse a escribir una historia. Esto es un fallo y está publicado en un sitio jurídico. Señaló que no concurrió al médico hasta que se le fueron las marcas. Producto de los golpes que le dio en la cabeza, sufría mareos, no visualizaba bien y esto le empezó a dar miedo. En ocasiones él la metía en el baño y le pegaba delante de sus hijos, estando medio desnuda, la obligaba a tener relaciones íntimas. O sea que todos los tipos de violencia en un caso. Manifestó que en una oportunidad concurrió junto al inculpado al Hospital Santa Lucía de Capital Federal, pero en su presencia la discente no podía hacer nada ni pudo hacerse el tratamiento quirúrgico. Por eso es necesario, en el ámbito de la salud, hablar de violencia de género, para poder visibilizar y denaturalizar el maltrato en toda su tipología. Siguió recibiendo golpes e insultos hasta enero de 2011, dejó el hogar, el inculpado la buscaba por todas partes, tuvo que irse a una casa ahí en Tolosa y el hombre la fue a buscar porque los chicos estaban yendo a las clases, rompió las ventanas de la casa de los suegros y recurrió nuevamente a la policía. Entró otra vez, la señora a un refugio, salió en septiembre y